presidente del Colegio de Arquitectos, muy distinguido arquitecto y además constructor, tiene una serie de empresas. Es uno de los modelos de éxito de nuestra profesión. Y obviamente miembro del Comité Ejecutivo de la AMU, Asociación Mexicana de Urbanistas, y ha venido trabajando en el desarrollo del sureste desde hace mucho tiempo, porque este país son dos países, uno es el norte y otro es el sur. Entonces espero que el arquitecto Key nos explique qué proyectos tiene para el sur-sureste del país. Gracias, Juan. ¿Se escucha? ¿Se escucha como micrófono o como si fuera yo sin micrófono? Bueno, antes que nada, buenos días, y de veras les ofrezco una sentida disculpa. Me costó mucho trabajo llegar. No había tenido la oportunidad de venir a la Guamas Capotzalco. Y bueno, dicho lo anterior y ofreciéndoles una disculpa que espero que sí me concedan, me gustaría platicarles un poquito de este asunto. Miren, durante muchos años, yo diría décadas o prácticamente siglos, este país ha tenido una inquietud especial por desarrollar el Golfo y el Istmo de Tehuantepec. Más que una preocupación del país, tengo que decir que ha sido una preocupación de los gringos el que México le ceda el paso a través del Istmo de Tehuantepec. El primer intento lo hicieron los americanos en 1859 y suscribieron un tratado internacional que se llamó McLean-Ocampo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno que en aquel entonces encabezaba Benito Juárez. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, pues se dieron una serie de circunstancias en las que se firmó el tratado y gracias a Dios no se llevó a cabo. Y no se llevó a cabo porque México se comprometía por $4 millones, que si a lo mejor les suena la cifra, fue en lo que se vendió la mitad del territorio mexicano con Antonio López de Santana, por aquellos aciagos días de México, del México independiente. No se llevó a cabo el tratado porque, entre otras cosas, a cambio de $4 millones, el gobierno americano le pedía al gobierno mexicano la cesión de derechos de paso a perpetuidad, cosa que bueno, así funcionaba. Eso no quiere decir que fuera a ser eterno el tratado, pero se suspendería cuando los Estados Unidos consideraran que era pertinente suspenderlo. O sea que ya se imaginarán la equidad que prevalecía en términos del tratado. He decidido arrancar esta presentación hablándoles un poquito de la región sur-sureste. ¿Por qué? Bueno, primero porque en la región sur-sureste queda enclavado el Istmo de Tehuantepec. Y es un tema que a todos los mexicanos durante décadas nos ha preocupado. ¿Por qué la región sur-sureste, una de las más ricas del país en términos de riquezas naturales, en términos de recurso hídrico, en términos de población, de cultura, de historia, es la región más atrasada de México? Es una paradoja brutal donde estando estados, son 9 estados los que integran la región sur-sureste, está Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Quintana Roo es hoy motivo de orgullo de los mexicanos por su riqueza turística, por la gran infraestructura que se ha desarrollado en los últimos prácticamente 50 años en la zona de Cancún, Tulum, etc. Y sin embargo, con todas esas riquezas, el sur-sureste sigue siendo la región más rezagada del país. En Veracruz tenemos la mayor riqueza turística, petrolera, junto con Tabasco, y en la sonda de Campeche, de todo el territorio nacional. Oaxaca, ni qué decirlo, es el estado más pobre de la República, es el estado más pulverizado en términos políticos, siguen funcionando ese régimen político de usos y costumbres
en las que la democracia es prácticamente inexistente, todavía esa vivencia de tipo caciquil predomina en Oaxaca. Guerrero, ni qué decirles, la perla del Pacífico con Acapulco. Baste mencionar, les doy así algunos datos sueltos, no los quiero atosigar con datos, pero Acapulco en los años 60 era la principal fuente de captación de divisas por concepto de turismo de México. El 42% de las divisas entraban por Acapulco. Nadie podía imaginarse México sin Acapulco. Para el turismo internacional, Acapulco era la joya de la corona. Estados como Puebla, con una gran diversidad cultural y una riqueza arquitectónica y un patrimonio histórico-cultural inigualables, forman parte de esta región que tiene como común denominador la pobreza. Chiapas, ni qué decirlo, con recursos hídricos en los que se concentra prácticamente el 30% del recurso hídrico del país, con una diversidad cultural y étnica impresionantes. Bueno, estas constituyen en una extensión de 500,000 kilómetros cuadrados el 25% del territorio nacional. Ahí viven 32 millones de habitantes, que son el 28% de la población del país, y su población crece a nivel medio anual un poquito arriba del promedio nacional, lo cual no es significativo. Una de las líneas se puede observar cómo está distribuida la población de cada una de estas entidades federativas, donde por supuesto las más importantes son Veracruz y Puebla, que concentran la mayor parte, digamos, de la población y que además constituyen estados donde las zonas metropolitanas tienen mayor incidencia. Curiosamente, el país tiene 70 zonas metropolitanas y en el sur-sureste hay 19. Es decir, el sur-sureste también ha ido generando concentración poblacional en zonas de carácter metropolitano, sobre todo en los estados de Veracruz y Puebla. Dando así algunas generalidades de aspectos socioeconómicos, si nosotros vemos el Producto Interno Bruto de carácter regional, vemos que la mayor generación de Producto Interno Bruto se encuentra en los estados de Veracruz, Puebla, le sigue Campeche, estoy yendo al revés, y luego Tabasco. Curiosamente, a pesar de la enorme riqueza que genera Quintana Roo, no es de los mayores generadores de Producto Interno Bruto de la región. Aquí sigue. Si vemos los niveles de marginación de la población de la región sur-sureste, nos llama la atención el ver que Guerrero es el estado de mayor marginación en todo el territorio nacional. El segundo lugar lo ocupa Chiapas, el tercero Oaxaca, el cuarto Veracruz, el quinto Puebla. Tabasco está en el noveno, Campeche el 10º, Yucatán el 11º, y curiosamente Quintana Roo ocupa el lugar 20, es decir, gracias a su gran infraestructura turística y gracias a la riqueza natural y patrimonial, pero sobre todo por los ingresos turísticos, ha logrado eliminar en altísimo nivel la marginación de su población. ¿Por qué? Pues porque es un estado generador de empleo, de buen nivel de ingreso o de un aceptable nivel de ingreso y por supuesto el de mayor nivel de ingreso a nivel del sur-sureste de la República Mexicana. En términos de rezago social, y esto tiene que ver con niveles de analfabetismo, con niveles de preparación a nivel de educación primaria, secundaria, preparatoria, el nivel de rezago social más alto se encuentra otra vez en el estado de Guerrero, segundo Oaxaca, tercero Chiapas, y prácticamente se repiten los patrones en términos de marginación
en términos del rezago social que tienen estas entidades. Es decir, está clarísimo dónde se encuentran los mayores grados de marginación, los mayores niveles de rezago, los mayores niveles de pobreza concentrados en ciertas entidades de la República. Casualmente su riqueza natural no corresponde a su grado de marginación. Esa es una de las grandes paradojas del sur-sureste. Si hablamos del tema de desarrollo humano, que tendría que ver finalmente con la capacitación, con los niveles de escolaridad de la población en general en estas entidades, volvemos a ver ahora al revés, el estado de de menor desarrollo humano es Chiapas a nivel nacional, le sigue Oaxaca, lo hago de abajo hacia arriba porque es notable, Chiapas viene a ser el estado de menor desarrollo humano a nivel nacional, le sigue Oaxaca, le sigue Guerrero, en ese orden está Veracruz, Puebla, lugar 25, y Quintana Roo, casualmente, gracias a la enorme inversión que existe en infraestructuras turísticas, se convierte en el 10º. No es un lugar de privilegio, pero digamos que es un sitio que señala con precisión que a mayor inversión en infraestructura en todos los terrenos, los niveles de marginación, de rezago social y de desarrollo humano mejoran sensiblemente gracias a los niveles de inversión. Si vemos el tema de sustentabilidad y cambio climático, es importante, es un tema que hoy no se puede soslayar en términos de ningún análisis de carácter regional. El tema de sustentabilidad y cambio climático refleja también, aunque las letras no las alcanza a leer nadie, pero lo que refleja esto es que hay riesgo en toda la zona costera del sur-sureste, de todo el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, porque las subidas de las mareas están afectando zonas que han sido invadidas por la gente de menores ingresos, que se va a asentar a terrenos muy bajos, susceptibles de inundación y susceptibles de alto riesgo. Ustedes escuchan cada año que con la presencia de los huracanes, que son algo además recurrente, pero que se va incrementando en la medida en que vamos viviendo un proceso de cambio climático, se van repitiendo prácticamente los mismos daños en los mismos lugares, a los mismos volúmenes de personas. Se ha creado en forma recurrente un fondo que se llama Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, que se aplica cada año en los mismos lugares, para la misma gente, para las mismas obras. Absurdo, porque en lugar de pensar en reubicar a las comunidades que se encuentran asentadas en zonas de riesgo, lo que se hace cada año en este país es pues gastarnos una lanita en reconstruir el mismo camino, el mismo deslave, el mismo puente y reponer las mismas viviendas. Y la gente se mueve unas semanas del lugar, espera que baje el agua y se regresan a su casa y abandonan cualquier proyecto de reubicación que se hubiera generado. Esta es una constante en nuestras zonas costeras, sobre todo del sur-sureste, que son las más afectadas por la presencia de huracanes que pues nos afectan cada año. Si vemos los niveles de riesgo, así en forma muy gruesa, volvemos a ver que Oaxaca es la zona donde se presentan mayores niveles de riesgo, seguido por Campeche, Tabasco, etc. En Tabasco el problema de las inundaciones que afectan la ciudad de Villahermosa también son recurrentes. El río Usumacinta se desborda cada año exactamente en el mismo lugar con los mismos volúmenes y cada año se ponen las mismas costaleras o sea, somos un país que reproduce en forma constante sus sistemas de defensa contra los desastres naturales, los ataca igual, gasta lo mismo y la población repite los mismos patrones.
Y no hemos acertado como país a través de un programa de carácter regional el reubicar, reposicionar a la población. Gracias. Ahora sí. Gracias. Lo que es relevante finalmente es entender que en una zona de gran marginación, como lo es la región sur-sureste, los patrones de conducta por problemas de marginalidad, por problemas de rezago social, por problemas de escolaridad y desarrollo humano, se repiten y no hay poder humano que los modifique, o no lo ha habido. ¿Cuáles son las grandes fortalezas de la región sur-sureste del país? Bueno, por supuesto, tiene un enorme volumen de población, tiene una gran diversidad étnica y una riqueza cultural inigualables. O sea, hay que reconocer que a pesar de que hay muchísimos problemas, tiene grandes fortalezas el sur-sureste. Tiene una diversidad climática y una riqueza ambiental que las colocan entre las regiones de mayor diversidad biológica del mundo. Dispone de abundantes diversos recursos energéticos, hidráulicos, eólicos e hidrocarburos. Hay una gran concentración de agua. Genera el 75% de la producción nacional de petróleo y el 38% de la energía hidroeléctrica. Tiene 4.200 kilómetros de litoral, que son el 38% del total nacional. Cuenta con 18 zonas metropolitanas. Yo cuando empecé a hablar dije 19. Hay una que ya se la llevaron a algún lado. Y 14 ciudades medias con alto nivel de servicios. Tiene abundantes y variados recursos turísticos. Quien me trajo esto va a pensar que no lo quiero usar. Atrae el 65% del turismo internacional al país. Hay que recordar que el aeropuerto de Cancún es el principal aeropuerto en términos de manejo de uso internacional del país. Solo iba a ser superado por el aeropuerto que acaban de cancelar. No quiero entrar en polémica, no me digan de qué lado están. Cuenta con abundancia de recursos hídricos, alberga 19 de los principales ríos del país y tiene el 37% de los escurrimientos de agua de todo el territorio nacional. Y por supuesto, su localización es estratégica en el contexto internacional y por eso desde hace más de 100 años a los americanos les preocupaba mucho poderle poner manotas al istmo de Tehuantepec. Ustedes recordarán que el Canal de Panamá se inició en los albores del siglo XX y este tratado McLean-Ocampo data de 1859. Para los americanos, el poder cruzar de su costa este a su costa oeste a través del istmo de Tehuantepec resultaba mucho más rentable, mucho más productivo y fácil que tener que bajar hasta Panamá. O sea, hay que considerarlo. Le seguimos. Bueno, ¿qué oportunidades presenta el sur-sureste? Por supuesto, la posibilidad de dar un salto tecnológico y adoptar tecnología de punta en todos los procesos que tengan que ver con la producción para elevar la competitividad de la región. Finalmente, si tiene una gran riqueza natural, amén de la cultural y energética, ¿qué le hace falta en primer lugar? Aplicar recursos tecnológicos a la región para que dé un salto. El segundo, por supuesto, como oportunidad es que su mercado representa una porción importante para el desarrollo económico de Centro y Sudamérica. Por supuesto, es un sitio de inversión para capitales en busca de oportunidades sólidas. La posibilidad de tener fondos de la Banca Internacional de Desarrollo se daría si existiera una base de planeación bien sustentada. Y por último, tiene un enorme potencial para desarrollar transporte de cabotaje. Los navíos han crecido en forma espectacular. Hay que ver, por ejemplo, los volúmenes de carga que se mueven en Lázaro Cárdenas, que es por mucho el puerto de contenedores más importante del Pacífico.
se da gracias a los enormes buques que hoy transitan en los mares del mundo. Y lo que es verdaderamente relevante, por cierto, es que el Canal de Panamá ha tenido que sufrir ampliaciones y ha tenido que hacer mayores esfuerzos de dragado para permitir el paso de estos megabuques que hoy surcan los mares del mundo, sobre todo por el enorme flujo comercial que se da ahora desde el Asia-Pacífico. Bueno, ya comenté esto, me lo brinco, finalmente son los retos, la marginación, etcétera. Decía yo que hay que impulsar la tecnología, hay baja producción agropecuaria, hay pérdidas de áreas por valor ambiental, es muy vulnerable por fenómenos meteorológicos, tiene una baja exportación de productos regionales. El sur-sureste está desarticulado de cadenas productivas. Déjenme ponerles un ejemplo porque luego no se entiende qué es una cadena productiva. La industria de la construcción, cuando nos ponemos a hablar de construcción de vivienda, por mencionar un caso, es detonador de 35 o 36 cadenas productivas. ¿Qué tiene que ver o qué quiere decir esto? Estamos hablando de la industria del acero, de la industria del cemento, de la industria de los distintos tipos de bloc, de los acabados, de la plomería, de la electricidad, etcétera. Es decir, hay una gran cadena que confluye para poder llevar a cabo la producción de la vivienda. En el caso del sur-sureste no hay articuladas cadenas productivas. Se siguen moviendo a niveles muy primarios, muy precarios. La agricultura es básicamente para el autoconsumo, por mencionar un caso. Entonces, no hay tecnología, no hay exportación, no hay una adecuada movilidad de los productos. Hay un subempleo que va en aumento, lo cual, por supuesto, genera informalidad en el mercado y en el manejo económico. Hay una gran inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Por supuesto, todo este desorden genera altos niveles de corrupción y hay una gran fragilidad institucional. Decía yo, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, el que de los 2.500 municipios que tiene el país, digo, lo estoy cerrando, Oaxaca tiene 500. Y muchos de esos se rigen por usos y costumbres, no hay elecciones formales, los cacicazgos prevalecen como si viviéramos en el siglo XIX o antes. Entonces hay fragilidad institucional. Bueno, si habláramos de la vocación y la potencialidad, aquí les menciono algunos, no quiero hartarlos de datos y lectura, pero hay una gran fuente de actividad productiva a través de muy diversos sectores en el sureste. ¿Esto qué significa? Que el sureste, nos parezca o no, es verdaderamente la joya de la corona de este país. Hay que impulsarlo por todos los valores que ya mencionamos y porque tiene enorme potencial en una enorme cantidad de rubros. Hablamos aquí de generación eléctrica. Ustedes seguramente han oído hablar del parque eólico de La Ventosa. Bueno, La Ventosa es un sitio en Oaxaca que se llama así porque soplan fuertes vientos, y entonces se han instalado enormes equipos para generar energía eólica y hay una enorme cantidad de fotografías relacionadas con el tema. Y se genera un enorme volumen de energía gracias a este tipo de parques. Entonces, la posibilidad de generación de energía para toda la región está dada casualmente en Oaxaca. La posibilidad de desarrollar agroindustria, manufacturas, industria petroquímica e industria pesada. El próximo gobierno quiere instalar una refinería nueva en Tabasco, que al margen de que ese es un tema de discusión, habla del enorme potencial que sigue teniendo la región en términos de capacidad de producción y en un descuido hasta de refinación. Se tienen que dar condiciones que el próximo gobierno no ha previsto, es dogmático, pero en términos reales la posibilidad de llevar a cabo un enorme proyecto de refinación sí sería posible.
Les voy a decir una paradoja. Si México aceptara importar petróleo ligero de Estados Unidos, del cual hoy es el hidrocarburo más abundante que hay sobre la faz de la Tierra. México ha producido tradicionalmente durante el último siglo productos petroleros muy pesados. Todos oímos hablar del Maya, el Olmeca, el Istmo, como productos petroleros mexicanos, que son muy pesados, con alto contenido de azufre y más difíciles de refinar. Por eso el petróleo mexicano, aunque era muy abundante, era muy caro en términos de refinación. Por supuesto, hablar de potencialidades, bueno, el turismo sigue siendo una cosa importantísima para la región, el turismo de sol y playa, pero hay turismo cultural. Digo, les menciono San Cristóbal Las Casas como un ejemplo clarísimo, la propia ciudad de Oaxaca, Cholula, la ciudad de Puebla, el ecoturismo. En Veracruz hay una enorme diversidad de lugares donde la gente practica el ecoturismo en muy distintas formas. Hay, por supuesto, turismo de negocios, que es como el que estoy haciendo yo ahorita. Servicios para la industria, la minería, la producción agropecuaria. Es decir, potencial hay y de sobra en la región sur-sureste. Bueno, ya me voy a brincar esto. Finalmente, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de los mexicanos en toda la región. Están planteados en el estudio del sur-sureste. Yo le voy a dejar un ejemplar al arquitecto Langagni, por si alguien quiere reproducirlo o a través del USB conservar información. Con mucho gusto está a su disposición, ¿no? La idea es que esto, que es un estudio que hicimos un grupo de consultores para la SEDATU, tenga uso, permee y destaque la importancia de la región, y ojalá y a todos nos interesara participar en el desarrollo regional de esta importante área. Me voy a pasar ahora al tema del corredor interoceánico de Tehuantepec. Como no sé de cuánto tiempo dispongo, cuando ustedes ya se hayan hartado, alguien levanta la mano y yo con una cachetada entiendo que ya se me acabó, el tiempo. Dices, miren, esta fotografía es una fotografía muy curiosa. Con esta pretendo comentarles muy rápidamente, porque este era el motivo de la plática, pero me parecía importante poner en contexto el desarrollo del Istmo de Tehuantepec con lo que es la región sur-sureste del país. Es importante, cuando se habla de proyectos regionales, poner en contexto las cosas. Cuando uno las descontextualiza, sucede, y permítanme decirlo, lo que ha sucedido con la discusión del aeropuerto. Es decir, cuando uno habla de un proyecto de enorme conectividad, como es el caso del aeropuerto o como es el caso del Istmo de Tehuantepec, no se puede uno sustraer de la región en donde se encuentra enclavado, pero sobre todo no se puede uno sustraer del impacto positivo y negativo que tiene la inversión y el desarrollo de infraestructura de este tamaño. Hemos sido muy dados a lo largo de décadas en nuestro país de hacer proyectos que se descontextualizan. O sea, oye, aquí sería bueno hacer tal cosa. ¿Por qué? Pues porque me parece. ¿Y en base a qué? Soy la autoridad, ¿no? ¿Te parece poca cosa? Entonces, si a la autoridad le parece, ya es suficientemente buen argumento. Esto, desgraciadamente, ha tenido costos altísimos para el país. Las ocurrencias, el me parece, he soñado. Miren, la planeación regional hoy se vuelve el instrumento más importante para el desarrollo del país o de cualquier país. ¿Por qué? Porque finalmente las regiones interactúan, están interconectadas, y aunque parezca que les falta conectividad, cosa que es cierta, también es cierto que de alguna manera los pobladores de esas zonas han encontrado mecanismos para interactuar.
precarios, pobres, insuficientes, escasos, pero los encuentran. Y eso es precisamente de lo que se trata de incentivar. Qué rollazo me acabo de tirar para explicar una foto. Miren, Porfirio Díaz, oaxaqueño, igual que Benito Juárez, soñaba también con el desarrollo del corredor interoceánico. ¿Por qué? Porque en el mundo, y sobre todo los gringos, ya lo habían visualizado como una enorme oportunidad de desarrollo comercial y económico para toda la región, no solo del sur del país, sino para todo el norte, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos. Cruzar del este al oeste de Estados Unidos y ligar toda su infraestructura portuaria era un gran sueño. Y todavía los chinos no aparecían en el mapa. Los países asiáticos todavía vivían sumergidos en sus tradiciones y en sus culturas milenarias, pero no habían hecho su aparición como grandes actores en el mundo. Hoy lo son, y lo son con creces. Entonces la economía de Asia, Japón, Singapur, China, Taiwán, Corea, etcétera, ha crecido de tal forma que ahora la comunicación del este y el oeste se vuelve mucho más importante y mucho más significativa. Enormes volúmenes de producción demandan una sola cosa: conectividad, que les permita finalmente a todos sus bienes y servicios circular libremente por el planeta. ¿Qué significa libremente? Sin tener que ejercer inversiones adicionales que encarecen sus productos. Tomo nada más el tema del aeropuerto para hacer un comentario. Cuando se mejora la conectividad, ustedes imaginen, México era el país número 15 en captación de divisas por turismo en el mundo y el número de visitantes. Hoy es el 6º país más visitado del mundo. Y por más que los gringos se esmeran en mandar alertas de que no vais a Guerrero porque seguro vas a regresar cargado de drogas, si regresas vivo o no vas a regresar, y mandan alertas de todo tipo, la realidad es que parece ser que los productos prohibidos, desde que Eva convenció a Adán con la manzanita, es lo más atractivo para el consumo humano, ¿no? Todo lo que esté prohibido se vuelve súper atractivo. ¿Qué les voy a contar? Esto, por supuesto, ha tenido consecuencias enormes en la economía internacional. Cuando los países asiáticos empezaron a crecer, y en términos de conectividad, para no perderme en el tema, descubren que la economía crece en la medida que los costos se abaten. Es decir, los gallegos, alguna vez nos invadieron, decían que lo importante es vender caro y comprar barato. Y esa es la regla del comercio, vender caro y comprar barato. Pero los chinos no venden tan caro y producen muy barato. Y eso ha trastocado las reglas de la economía y del comercio mundial. Entonces, cuando hay una gran conectividad, los costos de transporte bajan. Y esa es la clave. Cuando uno habla de comercio internacional, lo importante no es producir sandalias en Beijing, sino cómo ponerlas en Superama. Esa es la clave. Entonces, los productores mexicanos de sandalias dicen, a ver, ¿cómo le hacen estos chinos para poner sandalias de $1 en un rack en Superama? Y nosotros que tenemos una planta en Querétaro, nomás no nos da, las tenemos que vender en $3. Nadie encontraba una explicación a ese fenómeno, porque viajando miles de kilómetros, los productos chinos pueden llegar a menores precios. Bueno, uno es que encontraron, por supuesto, medios de producción masiva mucho más económicos. 2, no puede uno ocultar que han utilizado durante décadas mano de obra esclava, literalmente, a precios de risa. Han incrementado brutalmente sus inversiones en tecnología. Esa mano de obra esclava hoy está
sustituida en mucho por procesos de robotización que abaten los costos en una forma brutal. Y si encontramos mecanismos de traslado para la comercialización, estamos hechos. Eso es lo que han logrado los países asiáticos y ha puesto de cabeza a Europa y al mundo occidental. Me regreso a la foto. Resulta que Porfirio Díaz, que está ahí en el cabús del tren, cuando construyó la vía férrea Coatzacoalcos-Salina Cruz, que tiene ya 100 años, soñó con este proyecto. Y entonces la posibilidad de cruzar navíos de un punto al otro del territorio nacional se daba a través de equipos de locomoción que los podían trasladar por las vías férreas de una costa al otro. Ese era el gran sueño y no estaba equivocado. No sé si ustedes hayan escuchado hoy el término de ferrobuques. Yo tampoco, pero ahí les va. Vamos a seguirle. Pero la foto está buena, ¿no? La verdad. Miren, vamos a hablar ahorita así muy rápido de lo que es el corredor interoceánico del Istmo, una figura que se creó en esta administración de zonas económicas especiales, que lo que pretende finalmente es desarrollar integralmente zonas económicas del país. Luego, platicar un poquito del sistema urbano regional del Istmo, del desarrollo económico en el ámbito rural, combatir la pobreza y la desigualdad y lograr la sustentabilidad ecológica. Estos serían los temas clave del corredor interoceánico. Aquí estamos viendo una zona portuaria cargada de contenedores, con grúas, con enormes buques. Finalmente, ¿cómo hacer que de un puerto de contenedores, como puede ser cualquiera de los puertos a nivel mundial, se puedan encauzar todos estos enormes volúmenes de carga hacia la otra costa? Ese es el gran reto. El corredor interoceánico tiene una ubicación estratégica, ya lo comentamos, y podría representar el proyecto de infraestructura portuaria y de transporte más ambicioso que haya desarrollado este país. Si lo lográramos, nos posicionaría verdaderamente como una potencia mundial, porque el garantizar el cruce de bienes, servicios y desarrollar el ámbito regional constituiría detonar, como ya explicábamos, en la zona sur-sureste, una enorme riqueza que está oculta y que está potencialmente esperando inversión para su desarrollo. El corredor interoceánico se vuelve la respuesta de mayor impacto que México podría ofrecer a la Alianza del Pacífico y a la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque a esta fecha representa una enorme plataforma de despegue, ya que los países de la Alianza del Pacífico representan el 40% de la población mundial, que genera el 57% del Producto Interno Bruto del mundo y el 49% del comercio a nivel mundial. No es poca cosa, y todo esto transitaría y se movería a través del corredor interoceánico. Bueno, este plano que se ve muy apantallador, ¿qué pretende señalar gráficamente? Porque además, al hacerlo crecer a este tamaño se desdibuja. Miren, ya ubiqué esto. Este es el corredor interoceánico. Coatzacoalcos de este lado, Salina Cruz de este lado. Estos círculos pretenden dar lo que ahora le hemos llamado los centros urbanos rurales. Estos centros urbanos rurales tendrían una característica en relación a lo que han sido nuestros esquemas de planeación tradicional. Tratar de integrar las zonas urbanas a su contexto regional rural. ¿Por qué? Porque finalmente, si una zona urbana logra detonar la productividad rural de su entorno, se enriquece brutalmente. Primero porque tiene fuentes de abasto cercanos.
Segundo, porque las zonas rurales se pueden hacer beneficiarias de la infraestructura urbana y evitar el aislamiento que por siglos se ha mantenido entre las zonas rurales y las zonas urbanas. ¿Esto qué significaría? Que en un verdadero programa de planificación, imagínense, por ejemplo, toda esta región que abarca desde el puerto de Veracruz, Jalapa, Córdoba, podrían convertirse en una microrregión conectada con una infraestructura adecuada de transporte, de movilidad, bienes, servicios, comercio, productividad, competitividad. Palabras que escuchamos todos los días y que con un eficiente sistema de planificación territorial podríamos alcanzar. Bien, todas estas son zonas urbanas, las que están marcadas con estos círculos, que se convierten además en zonas metropolitanas. Por ejemplo, Coatzacoalcos tiene una zona metropolitana donde está integrado Minatitlán, Acayucan, Cozoleacaque. Salina Cruz, por su parte, tiene una zona metropolitana que abarca varias poblaciones y varios municipios del estado de Oaxaca. ¿Qué decir de Tuxtla Gutiérrez, que es una zona metropolitana importante? Y luego hay un sistema portuario del lado del Pacífico y del Golfo, donde está, por supuesto, Puerto Chiapas, está Salina Cruz, está Puerto Escondido, y en el lado del Golfo está, por supuesto, el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Puerto Madero, etcétera. Le seguimos. Si vemos el tema ferroviario básicamente, tenemos por supuesto la interconexión de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y esto que está marcado con estas líneas punteadas, lo que pretende es ser la microrregión que en una primera instancia tendría un impacto en el tema. ¿Por qué? Porque el corredor no solo pretende ser algo longitudinal. Si vimos en la gráfica anterior, hay una bola de poblaciones que integran la región y que podrían conectarse vía ferrocarril para abastecer la línea troncal. Es decir, no solo se trata de generar un gran corredor, se trata de generar un corredor que pueda alimentarse con el ingreso de trenes o a través de plataformas logísticas de productos que puedan también cruzar de uno a otro lado del océano para, a través de su llegada a una plataforma logística en cualquiera de los dos puertos, puedan ser enviados al comercio internacional. Aquí se ha hablado recientemente del ferrocarril, el Tren Maya, que lo que pretendería finalmente es ligar todo este enorme patrimonio, estas enormes, estas poblaciones, estas ciudades, que tienen más una finalidad de carácter turístico que una finalidad de carácter comercial. Seamos realistas. Hoy, pues, ¿qué se produce en Calakmul o en Xpujil? Bacalar es una laguna hermosísima, Tulum es un polo de desarrollo impresionante, está teniendo un crecimiento verdaderamente desorbitado y, para nuestra buena fortuna, planificado. Es decir, Tulum no tiene los vicios de Cancún. Cuando nació Cancún, en los años 60, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, Cancún fue soñado como lo que le llamaron entonces un desarrollo turístico integralmente planeado. Solo se les olvidó un detalle. Y la gente que iba a trabajar ahí, ¿dónde iba a vivir? ¿Se les olvidó? Es un detalle, digo, la verdad, menor para 1 millón de gentes que pues tuvieron que irse acomodando como fueron pudiendo. La zona hotelera es un portento, las vialidades primarias son una delicia, los restaurantes, los hoteles, todo es impresionante. Pero el desarrollo urbano y el entorno fueron prácticamente olvidados.
Y ahora ha costado un enorme esfuerzo y una enorme cantidad de recursos el ordenar el crecimiento urbano y el dotar de servicios a los servidores turísticos y a todos los negocios que giran en torno a la industria turística y que abastecen a los hoteles. Déjenme ponerles un ejemplo que luego a la gente no se le ocurre. ¿Cómo llegan las flores frescas a los floreros en los restaurantes elegantes de los hoteles de Cancún? Es algo que nadie se pregunta. Pero por supuesto tienen que llegar en contenedores refrigerados del estado de Morelos o del estado de México. Tienen que ser distribuidos, se necesitan pequeñas plataformas para su distribución, para que lleguen a la mesa de los turistas internacionales que se sorprenden cómo crecen los tulipanes en el Caribe mexicano, ¿no? Ese tema de conectividad, de comercio, de dificultad logística, es lo que nos ha costado mucho trabajo resolver. Cuando hay una falta de planeación, encontramos, como en el caso de Cancún, los enormes problemas a los que en forma muy breve he hecho referencia. Entonces, la conectividad ferroviaria se daría con este esquema. Este es el Parque de la Ventosa, que funciona con un gran éxito. ¿Qué buscaría esto? Bueno, pues ya lo mencioné varias veces, aprovechar la ubicación privilegiada, conceptualizar el corredor interoceánico, no solo como una infraestructura importante de transporte de costa a costa, sino que articule los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y que sea un detonador del desarrollo económico de toda la región. Modificar el concepto funcional y territorial de las zonas económicas especiales de las ciudades puerto para ampliar y potenciar sus ventajas. Seguramente han oído hablar de las zonas económicas especiales. Esto es algo que surgió en el tercer o cuarto año de esta administración como un mecanismo para canalizar recursos a ciertas zonas del país que puedan desarrollar integralmente su potencial. En México, que hemos estado siempre fraccionados por la Constitución a través del 115, donde los municipios tienen autonomía y los estados tienen autonomía y demás, se nos olvidó un fenómeno que es el fenómeno metropolitano, que se ha dado en forma natural. Y el fenómeno metropolitano lo que ha hecho, y déjenme poner el ejemplo de la zona metropolitana del Valle de México, o la megalópolis, ¿qué características tiene? Confluyen en esa zona, en esa región metropolitana, varias entidades del país. Confluyen un número enorme de municipios de esas entidades. A eso se le suman las 16 alcaldías que antes fueron delegaciones. ¿Qué significa esto? La necesidad de crear nuevos mecanismos para garantizar la gobernabilidad de las regiones. O sea, ya no basta un gobierno municipal, ya no basta un gobierno estatal, ya no basta que se coordinen los tres órdenes de gobierno. Hacen falta mecanismos para evitar que uno sienta que cuando sale del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, hacia Naucalpan, se cambia de país. El metro no cruza, ¿no? El metrobús se llama Mexibús, no está interconectado, porque cada quien lleva agüita a su molino porque mantiene su autonomía política. La verdad es que eso está empezando a mostrar con claridad la obsolescencia de las estructuras políticas que no garantizan la gobernabilidad ni la gobernanza. Entonces, ¿qué hace falta? A través de las zonas económicas especiales, no solo canalizar inversión para desarrollar la zona, sino empezar a generar nuevos mecanismos para garantizar la gobernabilidad. Hay que impulsar en un marco de sustentabilidad las actividades productivas. Toda la producción para el autoconsumo, sobre todo en la región sur-sureste, ha sido generadora de la enorme devastación de selvas y bosques de la región. ¿Por qué? Porque para sobrevivir, pues tiramos árboles de caoba para sembrar maíz.
y nunca pudimos generar una cultura para producir maderas preciosas para exportación y generar recursos. Siempre nos pareció que era mucho más fácil impulsar el autoconsumo, y entonces los árboles pues no tenían ningún valor. ¿A dónde sacábamos la madera? ¿A quién se la llevábamos? ¿A quién se la vendíamos? Tírala y quémala en el fogón. Y esa ha sido parte de la cultura destructiva de nuestro medio ambiente, derivado de un negativísimo proceso en el cual la sustentabilidad nunca jugó. Articular las zonas metropolitanas de toda esta región resulta fundamental. Si se logran articular, entiéndase, conectar, la capacidad de producción de todas esas zonas aumenta y por supuesto aumentan los ingresos de los pobladores. Esta pequeña gráfica solo pretendería ilustrar la capacidad de movilidad comercial que se daría con el corredor, no solo a través del territorio nacional, en los puertos importantes. Ahí tienen ustedes Coatzacoalcos, Veracruz, Poza Rica, Tuxpan, Tampico, y de ahí nos vamos hacia la zona norte, Corpus Christi, Houston, etcétera. Por supuesto, del otro lado, si cruzamos, podemos llegar a la costa este de Estados Unidos, por supuesto, a la zona del Caribe, y si mucho me apuran, a Sudamérica. Creo que ya me están apurando, por cierto. Este es un bosquejo de lo que serían las ampliaciones de las zonas portuarias. En este caso, estamos hablando de generar en el puerto de Coatzacoalcos una terminal de contenedores con bases de atraque para buques de última generación, tanto para lo que es la zona de la refinería de Pajaritos, como lo que sería un área de contenedores, el dragado del río para poder acceder a la costa. En el caso del puerto de Salina Cruz, estamos hablando de construir nuevos muelles para poder recibir, cargar y transportar combustibles, ampliar la capacidad de los rompeolas del acceso hacia el puerto y construir una gran terminal de contenedores, de tal suerte que con esto podamos empezar a mover enormes volúmenes de carga en ambos puertos y trasladarlas de un lado al otro. Este ferrobuque ya está en operación y es un ejercicio que funciona muy bien entre Coatzacoalcos y el puerto de Mobile en Alabama. ¿Qué es un ferrobuque? Bueno, ustedes lo pueden ver aquí claramente. El barco ya trae incorporadas vías férreas y trae los vagones cargados que finalmente salen hacia este haz de vías férreas que, al ser jalados por las locomotoras, permiten llevar toda la carga hacia el otro lado. ¿Qué haría falta? Construir la doble vía. Pero lo que ya pueden ustedes ver en un esquema de última tecnología es que ya existen estas embarcaciones que permiten garantizar el tránsito terrestre de enormes volúmenes de mercancías a través de este mecanismo. Bueno, las zonas económicas especiales, ni para qué hablo de las fases, todo debía de atacarse prácticamente de golpe. En las zonas económicas lo que se ha buscado es crear polígonos de actuación para el establecimiento de zonas productivas, de industria, de parques logísticos, etcétera, tanto en Coatzacoalcos como en Salina Cruz. Tú me dices hasta dónde. ¿Ya? ¿Ya acabamos? Bueno, ya casi acabamos. Pues ya vámonos. Sí, bueno, a ver, simplemente termino. Esta es la exposición en términos de conectividad
carreteras, lo que sería la Gran Vía Férrea, la necesidad de ampliar la infraestructura carretera y modernizarla. ¿Le seguimos? Un área virtual de 2 millones de hectáreas sería lo que ocuparía el territorio de esta nueva microrregión, con un área de influencia directa de 2 millones de hectáreas. ¿Le seguimos? 55 municipios. Bueno, los rangos demográficos simplemente pretenden señalar dónde estamos parados hoy en términos de población y cuál podría ser su esquema de crecimiento. Habrán observado por ahí la necesidad de la construcción de 2 aeropuertos. Para tener una plataforma logística hacen falta 3 cosas: un puerto, un ferrocarril y una carretera. Entonces, la plataforma logística lo que permite finalmente es la clasificación de la carga, el tener un recinto fiscal perfectamente estructurado para darle agilidad a los procesos de importación y exportación de los productos y acto seguido el transporte. Bueno, aquí se ven todas las potencialidades en términos de lo que sería la vocación del suelo, tanto para productos agrícolas como para la minería, que por cierto ha sido muy poco explotada en la zona del sur-sureste. La energía eólica, bueno, pues ya la mencionamos, sería una fuente de ingresos importantísimo y además sustituye el viejo esquema de las termoeléctricas y las carboeléctricas, ¿no? Bueno, la construcción de nodos estratégicos permitiría interconectar todo lo que es el corredor interoceánico con la región de la que estamos hablando. ¿La que sigue? La que sigue. Ahí pueden ver cómo se van desarrollando las poblaciones y los nodos de los que estaba yo hablando hace un momento. Recintos fiscalizados, bueno, ya también lo mencionamos en las distintas etapas para asegurar el mejor movimiento y la conectividad de productos entre ambos extremos del corredor. En un esquema operacional que sí resulta complejo, la zona económica requiere del concurso de los gobiernos, de los 3 órdenes, de una coordinación intersectorial con el gobierno federal, una gran estrategia financiera que no se puede sustraer del planteamiento, donde tienen que participar muy diversos actores para hacer posible la inversión en los distintos proyectos. Por supuesto, la indispensable participación del sector privado a través de empresas navieras, transportistas, propietarios de la tierra, a los que, a diferencia de lo que hacíamos en el pasado, hay que incorporar al desarrollo, no comprarles para sacarlos, sino invitarlos a que formen parte, aportando la tierra, pagándoles un recurso inicial y haciéndolos partícipes del enorme desarrollo urbano y regional que se puede generar. Y por supuesto, nada de esto es posible sin la participación de la sociedad civil, con las organizaciones del sector académico, privado, industrial y las distintas organizaciones sociales. Este es en términos generales un esquema de organización. A ver, ya no les quiero quitar tiempo de su clase. Me parece que el difundir este tipo de acciones es relevante. Yo le agradezco mucho a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco la oportunidad de presentarles tarde y mal, en el orden que quieran, esta presentación que permite cuando menos tener una idea de lo que significa el desarrollo de la región sur-sureste, del enorme potencial que tiene y de la necesidad de impulsar un proyecto que como este es de gran envergadura, que requiere la participación de todos los sectores del país, no nada más de la región sur-sureste. Creo que proyectos como este deben de hacer que México se proyecte internacionalmente con una imagen distinta. Si queremos realmente que el país genere oportunidades para sus pobladores, que genere bienestar, que genere ingresos adecuados, se necesita
impulsar la inversión privada, nacional, internacional y pública, y sobre todo buscar que los proyectos generen rentabilidad social, no nada más económica, que no sean proyectos que beneficien solo al gran capital, que sean proyectos que beneficien a la población, sobre todo más marginada de este país. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido mucho.